está grabando. Sí, ya. Muy bien, doctora. Ok, ya. Sí. Pues buenas tardes. Vamos a dar inicio al taller que se titula El primer curso de cálculo en escuelas de ingeniería. Queremos agradecer al doctor Ismael Arcos por apoyarnos en este caso. Me permito presentar al doctor Ismael. Es ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en ciencias y doctor en ciencias de matemática educativa del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, profesor de tiempo completo en el área de matemáticas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. El doctor Ismael es autor de libros para enseñanza en las matemáticas en escuelas de ingenierías, específicamente en su libro de cálculo infinitesimal, geometría analítica y cálculo multivariable para estudiantes de ingeniería. Es coautor de libros para formación de profesores de matemáticas, en el libro Desarrollo conceptual del cálculo y Desarrollo conceptual de la geometría, y es miembro del grupo de formación de ingenieros desde la matemática en la red CIMAX. Entonces, queremos agradecer al doctor Ismael. Bueno, muchísimas gracias. Bien, aunque tenemos anunciado esto como un taller, pues voy a procurar hablar un poco del por qué llegué a esta propuesta. A lo largo ya de 4 décadas más o menos. Entonces, por favor. Bueno, en realidad esto, el orden en el que voy a presentar estas ideas no corresponde al orden en el que se fueron dando las cosas en mi experiencia, más bien es como creo que pudieran comunicar mejor las cosas en este evento. Entonces, una de las primeras cuestiones que todo profesor debería de saber es un poco del desarrollo histórico de las ideas correspondientes a un determinado curso, a una determinada disciplina, en este caso el cálculo. Entonces, en cuanto al cálculo, las primeras ideas las encontramos pues más o menos en el siglo IV antes de Cristo. La que sigue, por favor. Y desde entonces había una disyuntiva, o se presentaba una disyuntiva ante los estudiosos de la matemática entre aceptar o no lo infinitesimal, lo infinitamente pequeño. Esta idea, aunque en realidad estos dibujitos corresponden a una idea más o menos posterior, en la matemática antigua era todo más bien platicado, un retórico. Entonces tenemos esta idea. De hecho es más o menos como yo lo planteo a mis alumnos. Supóngase que tenemos un círculo y queremos calcular su área. Eso se diría en términos más o menos actuales. En términos antiguos es querer cuadrar el círculo. Y querer cuadrarlo significa obtener otra figura cuya área es más conocida, pero que podamos decir qué relación hay entre el área de la figura de interés con respecto al área de una figura más sencilla. Como esa figura más sencilla generalmente era un triángulo o un cuadrado, un rectángulo, que genéricamente es un cuadro, entonces se hablaba de la cuadratura. Entonces, hallar la cuadratura del círculo o cuadrar el círculo significaba decir qué otra figura más sencilla tiene un cuadro o un triángulo
tiene la misma área que un círculo. Entonces, comencemos con esto, es decir, tenemos un cuadrado inscrito en el círculo, en la circunferencia, y es como si lo cortáramos, ¿verdad?, en gajos, y pues lo que va a resultar va a ser esto de aquí. Por supuesto que es claro que el área del polígono inscrito, es decir, en este caso el área del cuadrado, es mucho menor que el área del círculo. Quedan estos gajitos, estos sectores circulares de exceso del círculo respecto del cuadrado. Sin embargo, con solamente duplicar el número de lados, triplicar, perdón, el número de lados, en este caso es A12, obtenemos esta otra figura, como una pizza, y vemos que ahora lo que le falta al polígono para hacer el círculo es muy pequeño. Entonces eso sería esto que está aquí. Y solamente tenemos 12 cachitos, ¿sí? Volvemos a triplicar y tenemos entonces ahora un polígono de 36 lados. Entonces, en esta figura ya es muy difícil percibir la diferencia entre el polígono y el círculo. Si lo extendemos como este o como este, pues vamos a obtener algo así como un peine, ¿verdad?, en donde la curvatura de los pedacitos es ya casi inapreciable y solamente llevamos 36 cachitos. Entonces, una idea que consiste en aceptar lo infinitamente pequeño y infinitamente grande era decir, bueno, si con apenas 36 cachitos el polígono se acerca mucho, el área del polígono se acerca mucho al área del círculo, pues si sigue, crece y crece y crece, y llegamos a aceptar cantidades infinitamente grandes, es decir, una cantidad infinitamente grande de pedacitos, pero con una base cada vez más chiquita, en este caso sería ya infinitamente pequeña, entonces pues no nos costaría ningún trabajo en aceptar que la figura resultante sería equivalente, es decir, hubiéramos entonces cuadrado el círculo. Ahora, ¿qué pasa con todos estos triángulos? Si aceptamos que el número de, perdón, que los polígonos son regulares, entonces todos estos cachitos tienen el mismo tamaño, y al extenderlos, en este caso digamos 36 veces la cuerda de cada cachito, nos da este segmento. Fíjense que acá esto está dibujado de manera con GeoGebra, de manera que se compara, en cada caso se compara con la longitud de la circunferencia, ¿sí? Entonces cuando llevamos 4 pues queda muy lejos, ¿sí?, claramente lejos de la longitud de la circunferencia. Con 12 pues ya nos queda un cachito muy chiquito, y con 36 pues prácticamente ya lo vemos como si fuera del mismo tamaño. Y entonces la idea es decir, aceptemos que si el número de pedacitos es infinitamente grande y por lo tanto la longitud de la cuerda de cada pedacito es infinitamente pequeña, entonces el área de todos estos triángulos debe de ser igual al área del círculo. Ahora, ¿qué pasa con todos estos triángulos? Pues todos tienen la misma altura. ¿Cuál sería la altura? El radio. ¿Cuál sería? Ahora, si los juntamos, ¿no?, conseguiríamos un solo triángulo cuya altura sería el radio, pero cuya base sería la longitud de la circunferencia. Y entonces es un razonamiento. En los griegos lo hacían sin dibujitos, ¿verdad?, mucho menos, por supuesto, sin GeoGebra, ¿no? Y a muchos de ellos les parecía sumamente interesante el razonamiento, sumamente plausible, y decían,
pues claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a aceptar? Y entonces el resultado sería: el área de un círculo es igual al área de un triángulo cuya base es la longitud de la circunferencia y cuya altura es su radio. Y bueno, esto digamos que todos lo sabían, todos lo aceptaban. Pero recordemos, desde el siglo IV está Aristóteles, y entonces Aristóteles fue el fundador del rigor en la filosofía y después trasladado a la matemática. Y entonces decía: es que yo no acepto que eso de que si voy dividiendo y dividiendo y dividiendo, llego, porque yo puedo dividir todo lo que yo quiera y nunca llego, ¿no? Entonces, o sea, esto nunca va a ser en realidad recto, siempre va a ser un arco de circunferencia, por muchos que pongas. No son arcos, no son rectas y por lo tanto no son arcos de circunferencia. Los arcos de circunferencia no son rectos, y entonces eso que me estás diciendo no te lo acepto. Aunque en el fondo probablemente dicen: yo creo que sí, pero no te lo acepto, ¿sí? Entonces hay un dilema, ¿no? Es decir, ¿cómo pienso? ¿Cómo es mi pensamiento matemático? ¿Cómo elijo? ¿O qué tipo de pensamiento matemático elijo? Entonces, uno es elegir, decir: sí me convences. Existe el infinitamente pequeño, existe el infinitamente grande, y de esa manera yo creo que se pueden obtener resultados. Esa es una manera de pensar. La otra, la dominada por el pensamiento aristotélico, es como por mucho que dividas, siempre vas a tener una cierta longitud, o por mucho que tomes más pedacitos y más pedacitos, estos seguirán siendo pedazos de circunferencia y no rectos, entonces no te lo acepto. Y esas dos maneras de pensar dieron lugar a diferentes maneras de ser matemática. Entonces, resulta que demostrar esto con el rigor que exigían los aristotélicos, la siguiente por favor, era tremendamente complicado, tan complicado que solamente alguien con la genialidad Arquímedes lo pudo hacer. Y entonces, en su libro de La medida del círculo, en el siglo III antes de Cristo, hizo la demostración. Esas figuras precisamente bueno, aquí tenemos el círculo, y no solamente inscribe, sino circunscribe polígonos regulares, ¿sí? Tenemos aquí este cuadrado inscrito y este cuadrado circunscrito, ¿sí? Claramente el área del círculo está entre las dos, y entonces eso siempre va a ocurrir. Entonces, otra vez, intuitivamente uno puede decir: no, pues sí es cierto, o sea, si voy sacando más lados, cada vez le sobra menos al circunscrito y cada vez le falta menos al inscrito. Pero de eso a demostrarlo es un buen problema. Y lo que en este libro, lo que pone como teorema aquí Arquímedes es: el área del círculo precisamente es el de un triángulo cuya base es la longitud de la circunferencia y cuya altura es el radio, y lo demuestra. Vamos a ver cómo lo demuestra. Entonces, esto es más o menos como viene en una versión, una traducción de Gredos, de los trabajos de Arquímedes. Y bueno, es bastante complicado, además de que hay que leer la esfera y el cilindro también de Arquímedes, hay que leer los elementos, cuando menos.
Entonces eso casi nadie lo entendía, ni en su tiempo, ni ahora. La que sigue, por favor. Entonces, actualmente lo que se haría es traducir, en realidad es traducir al lenguaje matemático actual lo que dijo Arquímedes. Entonces Arquímedes lo que hace es una doble reducción al absurdo. Primero supone que si tengo el área, el polígono inscrito, y primero propongo que el área del círculo es mayor que un medio de la circunferencia por el radio. ¿Por qué un medio? Bueno, en la figura anterior, esa. Entonces esto es la longitud de la circunferencia, este es el radio. Entonces el área del triángulo, pues ahora sabemos, es un medio de la base por la altura, es decir, un medio de la circunferencia por el radio. Entonces primero propone que el área del círculo sea mayor y llega a una contradicción. La que sigue, por favor. Luego propone que el área del círculo sea menor que un medio de la longitud de la circunferencia por R, y también llega una contradicción. Por lo tanto, esto completa la prueba. Y bueno, necesita uno un buen entrenamiento en matemáticas, en geometría euclidiana, etcétera, como para entender esto y decir, clarísimo. Pero hasta que lleguemos a esto, le vamos a decir que el área del círculo es el área de ese triángulo, y por lo tanto es pi por radio al cuadrado, porque también Arquímedes demuestra, o más bien obtiene que esa constante, que es la razón entre la circunferencia y el diámetro, está contenida entre dos ciertos valores. También lo va haciendo cada vez más chiquitito y da una aproximación a pi por como 4 cifras decimales o algo así. Entonces, Arquímedes era tan genial que se daba el lujo de hacer todo esto. Y por lo tanto, de tener contentos tanto a unos como a otros. El problema es que la tradición hizo o llegó como los aristotélicos, el pensamiento aristotélico tenía mucho peso. Entonces, los demás no se atrevían a contradecir. Y entonces decían, no, pues sí me gusta eso de los infinitamente pequeños, pero me regañan los de allá, y entonces, pues mejor digo que no. Entonces, ¿le seguimos, por favor? Y entonces, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Y si lo aceptamos o no lo aceptamos, ¿qué ventajas y desventajas tiene? Pero ahora ya puesto en el terreno de la docencia. Es decir, yo, profesor de un curso de cálculo en una escuela de ingeniería, ¿los uso o no los uso? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? Más o menos de eso voy a continuar platicando. Bueno, entonces fíjense, del siglo III a.C. al siglo XVII de nuestra era, son casi 20 siglos. Y en esos 20 siglos prácticamente no se avanzó en el cálculo. ¿Sí? La siguiente, por favor. L'Hôpital, un ricachón muy listo, y era alumno de Leibniz, fue el primero en escribir un libro de cálculo con las lecciones que le daba Bernoulli, Johann Bernoulli. Y entonces escribe cosas bien interesantes. Dice respecto a de por qué nos tardamos 2000 años, ¿no? Dice, no es sorprendente que los antiguos no hayan avanzado más lejos, pero sí es muy sorprendente que grandes hombres, sin duda tan grandes como los antiguos, eso de los antiguos siempre eran los griegos, hayan permanecido durante tanto tiempo sin avanzar más, y que por una admiración casi supersticiosa por sus obras se hayan contentado con leerlas y comentarlas. Recordemos, Euclides, en toda la Edad Media, lo que encontramos son comentarios
traducciones y nada más, ¿verdad? Y entonces no había avances en muchos sentidos. Entonces no se permitía utilizar su genio más que para lo que se necesitaba para comprender eso que estaba escrito hace 2000 años en ese caso, ya como lo metal. La que sigue, por favor. Entonces dice, así estaban las cosas hasta que llegó Descartes. Dice, este hombre, incentivado por su talento y por la superioridad con la que él se sentía, o sea, había soberbia, pero tenía muchas razones para sentir soberbia, abandonó a los antiguos para perseguir esta misma razón que los antiguos habían perseguido. Y esta afortunada audacia, que fue considerada como rebelión, nos valió una infinidad de concepciones novedosas y útiles sobre la física y la geometría. Entonces fue que se abrieron los ojos y se corrió el riesgo de pensar. Eso está durísimo, ¿verdad? Está diciendo que durante 2000 años la gente, aún la brillante, se conformaba con más o menos entender a Euclides o Arquímedes, nada más. ¿Sí? Y aquellas otras semillitas de, y bueno, ¿y por qué qué tal si uso lo infinitamente pequeño? Pues todo eso quedó dormido 20 siglos. La que sigue, por favor. Entonces, este L'Hôpital, ¿verdad?, en el análisis de los infinitamente pequeños para el estudio de las líneas curvas, un título muy largo, pero muy claro, nos dice qué quiere. No, los actuales dicen cálculo y luego ya tenemos que meternos en la contraportada para decir de qué se trata, qué quiere el autor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, L'Hôpital se manifiesta, en este libro L'Hôpital manifiesta el objetivo desde el mismo título. Además de las 10 secciones que lo componen, solo la primera se dedica a dar las reglas de la diferencial. Desafortunadamente muchas de estas obras ya no son tan accesibles. O sea, se editaron en la UNAM, este análisis del L'Hôpital se editó en la UNAM hace, no sé, 20 años, por ahí, y no se volvió a editar. Entonces, los que nos pusimos abusados y lo compramos a todo dar, pero ahora es bien, bien difícil. Entonces, tiene 10 secciones. En la primera dice de qué se trata, cuáles son las reglas del juego. Y todas las demás son resolver problemas, que es lo que necesitamos en una escuela de ingeniería. No chorromil teoremas y chorromil ejercicios, y en la última clase un ejemplo de aplicación. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, Leibniz, el cálculo de Leibniz se basa en una consideración geométrica que es la que está aquí. Pero además, otra vez, ¿no? O sea, más que soberbia está un poco de orgullo, ¿no? De decir, háganlo ustedes y verán qué bonito. Dice, siento que este método y otros en su uso pueden ser todos deducidos de un principio general que yo uso en la medición de las figuras curvilíneas. Y es que una figura curvilínea debe de ser considerada como un polígono con un número infinito de lados. O sea, algo muy sencillo. Y es, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Entonces es el mismo dilema que desde la época de los griegos. Lo bueno es que ellos sí se atrevieron, sí lo aceptaron, y en 100 años resolvieron lo que no habían podido resolver, ni siquiera imaginaban antes. Ahora no solamente lo imaginaban, sino que lo resolvían. La que sigue, por favor. Fíjense bien, este libro, en sus primeras páginas, en la primera definición, o sea, viene enumerado, L'Hôpital fue un escritor genial. Yo creo que no es debidamente reconocido, más se reconoce porque le voló su trabajo a Bernoulli. Bueno, no se lo voló,
La primera edición se publicó anónimamente, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque él hizo un trato con Johann Bernoulli y le dijo, tú eres pobresor, entonces yo te voy a dar una lana, y me vas a dar clases 2 o 3 veces a la semana, y con una condición de que nada de lo que me platiques a mí lo vas a publicar. Y ching, que lo publica él, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, o muy claramente, hay plagio. En la segunda edición, como 15 años después, tiene que reconocerlo y decir, ya no es anónimo, ya le pone su nombre y dice lo que está escrito aquí, se lo debo a Leibniz, los hermanos Bernoulli y básicamente a ellos, ¿sí? Dice, casi ya a mí déjenme lo que sea su voluntad, o como los boxeadores de antes, todo se lo debo a la Virgencita de Guadalupe, algo así. Bueno, entonces, esto es lo que decían, básicamente lo que era aceptado desde antes, pero lo está sistematizando. L'Hôpital dice, la parte infinitamente pequeña de una cantidad variable aumenta o disminuye continuamente. La parte infinitamente pequeña en la que una cantidad variable aumenta o disminuye continuamente es llamada diferencia. O sea, es diferencia, no es diferencial, la L aparece después, ¿sí? En la versión francesa también no existe la L. Entonces, la diferencia es un incremento, ¿sí? Lo que sube o baja una variable, una cantidad variable, ese es un incremento, pero si ese incremento es infinitamente pequeño, entonces es una diferencia, que ahora sería una diferencial. Y entonces dice, tómese esta curva, AMB, y con una de sus ordenadas la recta PM, es decir, esta de aquí, que es la ordenada de este punto, y sea PM esta, otra ordenada infinitamente cercana a la primera. Eso quiere decir que esto son infinitamente pequeños, ¿sí? Porque si esto es infinitamente pequeño, pues esto también y esto también. Son 3 magnitudes comparables de un triángulo. Lo dice, admitiendo eso, si se traza MR paralela a AC y las cuerdas AM y AM, y luego se describe con centro, etcétera, etcétera, entonces PP será la diferencia de AP, es decir, en nuestros términos actuales, AP es X, ¿sí? Y PP es la diferencial de X, porque es lo que crece la X, es el incremento de la X. Luego, PM es la ordenada original y luego es PM minúscula. Por lo tanto, el cambio en esta ordenada es esto que está aquí. Por lo tanto, esto sería la diferencia o la diferencial de Y. Y la curva, la longitud del arco de curva era este antes y este después. Por lo tanto, esto es la diferencial del arco. Bueno, por supuesto que si yo pongo infinitos puntos, yo voy a tener que infinitos pedacitos diferenciales del arco de la curva, que es lo que nos lleva al algoritmo, la formulita para calcular la longitud de un arco. La que sigue, por favor. Bueno, entonces la primera cuestión es totalmente geométrica y la segunda es relativamente aritmética. Dice, se pide que se puedan tomar indiferentemente una por la otra a 2 cantidades que no difieran entre sí más que por una cantidad infinitamente pequeña, o lo cual es lo mismo que una cantidad no se incremente ni se haga disminuir más que por otra cantidad infinitamente menor que ella. Pueda considerarse como que permanece, sigue siendo la misma.
Aquí el lenguaje es tal cual, es una transcripción de la traducción de un compañero también egresado de Simvestar. Entonces no está muy clara, pero si nos regresamos, entonces esto era x y esto era dx. Entonces, como dx es infinitamente pequeño, si se nos ofrece decir qué pasa con x más dx, pues vamos a decir que es x, porque dx es infinitamente pequeño respecto de x. O que dy es infinitamente pequeño respecto de y. Por lo tanto, yo puedo tomar esto y esto como lo mismo. ¿Sí? O, bueno, entonces, si yo sumo dos cantidades, una de las cuales es infinitamente menor que la otra, pues la puedo despreciar. Eso en los textos de ingeniería lo encontramos totalmente. Y con un lenguaje inclusive menos, para nada riguroso. ¿La que sigue? Bueno, entonces Leibniz utilizó estas ideas y en un 2×3 empezó a resolver problemas. ¿Sí? En este caso, lo que ahora llamamos modelación, aquí se llama el arte de inventar. Luego aparecen otros nombres, pero básicamente es lo que ahora llamaríamos modelación. Entonces, desde siempre hubo, otra vez, o sea, los aristotélicos, ¿no? O sea, es que no me estás hablando con rigor, entonces no te lo acepto. Y por supuesto que con los infinitamente pequeños, pues entonces, no, es que yo no te acepto eso, que ni números son. Y entonces Leibniz dice, ok, yo respeto a aquellos que tienden a demostrar todas las cosas siguiendo principios básicos, es decir, la matemática axiomática, y establecer el estudio con base en los mismos. Sin embargo, yo no aconsejaría que un obstáculo sea tan escrupulosamente puesto al arte de inventar. Es decir, yo lo que quiero es obtener nuevos resultados, quiero modelar, y esto me funciona re bien. Entonces, discúlpame, pero no me voy a preocupar por eso que tú dices que es una falta de rigor. Entonces, porque yo no voy a, con ese pretexto, yo no me voy a librar de todo lo que he obtenido. Y bueno, y todo el siglo XVIII fue de obtener resultados, resolver problemas, obtener resultados, resolver problemas, etc. Bueno, pasan 100 años, de fines del siglo XVII a fines del siglo XVIII. En ese siglo se resolvió como nunca una cantidad enorme de problemas, se hicieron cuestiones de modelación con mucho éxito. Pero los que eran matemáticos decían, híjole, es que cada vez me cuesta más trabajo encontrar nuevos resultados. Entonces, como que hay que darle, como que ahora sí ya es momento de ponerle rigor al cálculo. Bueno, entonces dice, bueno, esto es lo que dice el autor de un libro sobre Lagrange respecto de lo que ocurría en el siglo XVIII, y es lo que más o menos acabo de comentar. Un aspecto que se debe consignar es el hecho de que en el siglo XVIII, más que en ningún otro, y si vemos los libros que se utilizan en las ciencias de la ingeniería, un montón de resultados son de ese momento. El trabajo matemático estuvo directamente inspirado por la resolución de los problemas de la física. O sea, el cálculo se usaba para resolver problemas, ¿sí? Y se resolvieron problemas. Bueno, la que sí. Pero ya no era tan fácil, como ya habían pasado 100 años, entonces como que cada vez era más difícil obtener cosas que no se hubieran resuelto. Y entonces resultó que los que eran muy inquietos tuvieron que empezar a cambiar de lugar, porque ya no tenían mucha chamba con el análisis, es decir, con el cálculo. Entonces dice, aquellos que aman el análisis
tienen que sentirse satisfechos de que la mecánica se haya convertido en una rama de... Es decir, surge la mecánica en el siglo XVIII y mucho debido a el cálculo. De hecho, uno de los libros que fue traducido, por cierto, por ahí en el Poli, fue escrito con el propósito específico de que los alumnos de ingeniería aprendieran mecánica. La que sigue, por favor. Y eso es lo que decía Lagrange a D'Alembert, grandes matemáticos del siglo XVIII. Y dice, me parece que la mina de las matemáticas es ya muy profunda y a menos de que alguno descubra nuevas vetas será necesario en algún momento abandonarla. O sea, ya nos la acabamos. Para los que eran muy inquietos, ¿verdad? La física y la química ofrecen ahora una explotación más rica, estaban haciendo, entonces pues ahora hay que cambiar acá porque aquí hay más chamba. Y si también el gusto de nuestro siglo parece ir en esa dirección y no parece imposible que las cátedras de geometría en la academia se conviertan algún día en lo que las cátedras de árabe son actualmente en las universidades. O sea, pues son personas que trabajan en las academias, en las universidades y dicen, ya no encuentro resultados de matemáticas, entonces en análisis, entonces vamos a cambiar de canal. Y entonces empieza, lo que sigue, por favor, empieza a Lagrange y otros, empiezan a decir, el problema está, el análisis no puede crecer porque no hay rigor. ¿Sí? Eso de los infinitamente pequeños está muy raro, Leibniz. Eso de los principios y últimas razones de Newton también suena raro. Lo de las cantidades evanescentes de Euler también está raro. Entonces, hay que quitarle eso y hacer un nuevo cálculo. Y entonces Lagrange, en dos ediciones, una en 1797, otra en 1813, escribe su teoría de las funciones analíticas. Promete, dice, esta obra contiene los principios del cálculo diferencial desprovistos de toda consideración de los infinitamente pequeños, fuera Leibniz, de los evanescentes, fuera Euler, de los límites y las funciones, fuera Newton. ¿Sí? Este es el chico, este es el bueno, y todo va a ser análisis algebraico. ¿Sí? Y escribe algo muy interesante, el libro es bastante bonito, bastante interesante, pero no sigue sin tener la potencia que tiene el cálculo para la modelación y la resolución de problemas. Sí, entonces promete que este va a tener todo el rigor de los antiguos, es decir, todo aquello que nos exigía Aristóteles y los demás, todo eso lo va a tener este libro. Sin embargo, aparte de que muchos consideran que no nos cumplió, que no les cumplió a los de la época de que fuera un libro que no tuviera las deficiencias de los otros y que además resolviera los problemas con la misma facilidad, no lo cumplió, pero además era tramposón el Lagrange, ¿no? Porque escribe en su libro de mecánica analítica, a fines del siglo XVIII, lo siguiente, dice, esta fuerza, otra vez el lenguaje, si uno ya más o menos ha leído obras de la época, entonces más o menos ya la entiende uno, pero dice, esta fuerza debe ser medida por la razón entre crecimiento y decrecimiento de la velocidad durante un instante cualquiera, y la duración de ese instante, es decir, por la diferencial de la velocidad dividida por la diferencial del tiempo. Pues está todo la inicial. Y entonces, chato, o sea, tu teoría de las funciones analíticas, mucho rigor, nada de infinitamente pequeños, pero cuando te pones a hablar de mecánica, no te queda otra. ¿Sí? En las aplicaciones, hasta la fecha, así sucede. Bueno, vamos a ver por qué esto que está retórico, o sea, en el lenguaje, cómo se obtiene simbólicamente con el cálculo leibniziano. Dice, la aceleración es la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo. Por lo tanto, es
la diferencial de la velocidad entre la diferencial del tiempo. La velocidad es la razón de cambio de la posición respecto del tiempo. Por lo tanto, es la diferencial de la razón de cambio de la posición respecto al tiempo entre la diferencial del tiempo. ¿Sí? Bueno, aquí escribe, aquí aplica lo de la diferencial de un cociente, ¿no? Entonces, 1 entre dt, pues es esto de aquí, y esto es esto de acá. Entonces es el denominador por la diferencial del numerador menos el numerador por la diferencial del denominador. ¿Sí? Pero hay algo más. Eso que es más es lo siguiente. En la definición de diferencial del orbital dice que la diferencial es esa cantidad infinitamente pequeña en la que crecen las variables, en la que caben las variables con un crecimiento continuo. Y no se dice ahí, de hecho en el libro que les comento de Zoom, que es de mediados del siglo XVIII, ahí sí ya hay un poco más de simbolismo, y sí dice claramente, esos brinquitos son constantes, es decir, el tiempo, en este caso el tiempo, crece en brinquitos constantes, infinitamente pequeños, pero constantes. ¿Sí? Si las diferenciales son incrementos infinitamente pequeños y constantes de la variable independiente, que en este caso es el tiempo. Por lo tanto, si la diferencial de los brinquitos de t son constantes, su diferencial es 0, porque no cambia. Y entonces esto se va y me queda esto. Bueno, entonces esta de t se va con esta diferencial de t se va con esta y nos queda esto de aquí. Y esto, recordemos que es el cuadrado del denominador, entonces ese es el cuadrado de t, pero no es d por t cuadrada, sino es dt al cuadrado, pero es una forma más sencilla de escribir. Y en cambio acá es la diferencial de la diferencial de s, entonces, desde entonces, vemos a d como un operador, y entonces la diferencial de la diferencial es la segunda diferencial de s. Y entonces nos queda esto que lo encontramos en todos los libros de mecánica. En todos está escrito de esa forma. La notación de Lagrange de las f's' y demás se usa muchísimo menos que esta en los libros de mecánica. No así en los libros de cálculo. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hay un brinco muy grande en el que ocurre algo que casi no se dice o del que casi no estamos conscientes los profesores de cálculo. Seguramente están más conscientes los profesores de mecánica o termodinámica, etc. Pero en los profesores que damos cálculo, si no nos metemos a estudiar estas cosas, difícilmente nos damos cuenta de ello. Bueno, entonces, Leibniz, ¿qué decía? Decía, si tomas una curva y tomas un pedacito cada vez más chiquito, más chiquito, se vuelve recto. ¿Sí? Se hace lineal. Y entonces, este es un libro de un autor de la UNAM, ya un poco viejito, pero no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es lo bonito de los dibujos. Este es un dibujo antiguito, pero que más o menos así sigue siendo el asunto. Entonces, está tratando de obtener, si no mal recuerdo, el centroide. Pero bueno, en ese caso, dice, tomamos como elemento de superficie, elemento es utilizado desde Leibniz como una parte infinitamente pequeña de algo, ¿sí? De A es una parte infinitamente, es el área de un pedacito infinitamente pequeño de algo, de V es el volumen de una parte infinitamente pequeña de algo, etc., ¿no?
Entonces, elemento de superficie es un pedazo infinitamente pequeño de una superficie, en este caso de un sector circular. Y entonces dice, ¿cómo podemos entender este sector o cómo podemos ver que se genera? Pues con sectores, ¿verdad? O sea, si tomo sectores de esta forma, pero para llamarles elemento tienen que ser infinitamente chiquitos, es decir, tienen que ser generados por un ángulo, aquí no se ve muy bien, pero este ángulo es precisamente diferencial de θ. Y entonces, fíjense bien, se dicen cosas aparentemente raras o extrañas. Bueno, verbalmente dice, tomamos el triángulo. Estrictamente, o sea, si me pongo en el plan aristotélico de no aceptar estas cosas, yo digo, es que esto no es un triángulo, porque esto es curvo. Entonces no es un triángulo. Pero alguien que sí lo acepta dice, por supuesto que ese es un triángulo, porque esto, si es infinitamente chiquito, es recto. Entonces es un triángulo con base esto. ¿Y qué es esto? La longitud de este pequeño arco. Y la longitud de un arco es el radio por el ángulo, a condición de que el ángulo esté medido en radianes. Entonces el radio por el ángulo que es la diferencial de θ. Entonces de base r de θ y altura r. O sea, lo mismo del peinecito para cuadrar el círculo. Bueno, entonces esto lo encontramos a cada rato. No hay muchas explicaciones ni recurre a decir que si es infinitamente pequeño. Se usan solamente palabras y en la palabra está la clave. Elemento es algo infinitamente chiquito. ¿Qué sigue, por favor? Ese es otro muy bonito. Porque nos dice, queremos localizar el centroide, este sí es el centroide. Queremos localizar el centroide de la superficie lateral de un hemisferio. ¿Sí? Y entonces dice, tomamos como elemento de superficie, ¿qué cosa? O sea, ¿cómo podemos construir ese hemisferio con pedacitos infinitamente chiquitos? Pues por listones. Pero resulta que estrictamente el listón es curvo. O sea, si tomamos una cáscara de naranja de esa forma, no la podemos enderezar sin romper, ¿sí? Entonces parecería que está haciendo trampa, pero no, es que simplemente está diciendo, es que mira, si esto es infinitamente pequeña, esta variación, la variación angular, aquí está, pero no se ve muy bien, resulta que si lo recortas y lo desenrollas, obtienes un rectángulo. Y otra vez, ¿verdad? Para empezar no es plano y enseguida no es un rectángulo estrictamente, porque lo de arriba está menos largo que lo de abajo, en todo caso el trapecio. Pero otra vez, como es infinitamente pequeño, estos triangulitos que le estamos quitando aquí son despreciables, son infinitamente chiquitos respecto del rectángulo. Y eso se puede probar. Y entonces, lo que se hace en estos libros para ingenieros es no meterse tanto en argumentaciones lógicas y acudir más a la intuición. Entonces, corto este pequeño rectángulo, ¿sí? Perdón, corto este listón, lo desenrollo y me queda esto, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pues una circunferencia con este radio, ¿no? Entonces es 2pi por este radio que es y. Y la altura, pues es r de θ, como en el caso anterior. Y entonces la diferencial de área sería 2pi por r de θ. Así de simple. Sin poner cantidades y luego hacer que el límite cuando delta no sé qué tiende a cero, etcétera, etcétera. Esto se va en directo. La que sigue, por favor. Y otra vez aquí es una doble cuestión infinitesimalista, ¿no? Dice, esto tiene que ver, me parece que con movimiento central.
orbital, perdón, tiene que ver con la órbita de un planeta. Entonces esto es parte de una elipse, y entonces este sector pues es un sector elíptico. Otra vez, estrictamente ocurren varias cosas. Una, que esto no es recto, porque es parte de una elipse, y la otra, que este es más chiquito que este. Entonces, si fuera un triángulo, no sería un triángulo isósceles. Dice, observemos que el radio vector OP, ¿viste? Pues está dando vueltas y barre un área infinitesimal esta, pero otra vez, si es un área infinitesimal es porque d teta es infinitamente pequeño. De hecho, por eso es la d. Siempre es delta es finito, d minúscula es infinitamente pequeño, es diferencial. Y entonces dice que el área de esto, pues otra vez, ¿verdad? Es el área de un triángulo cuya base es esto, que es r de teta, y cuya altura es esto, que es r. Entonces es un medio de r cuadrada, r por r, un medio de r por r de teta, ¿no? Entonces, y no hay mayor explicación. La única explicación, o más bien lo que el lector o el estudiante tiene que entender, es que si esta es una área infinitamente pequeña, es porque este ángulo es infinitamente pequeño, y entonces todo lo demás, ¿verdad? Esto lo puedo considerar recto, y esta pequeña variación de la R la puedo despreciar respecto de la R de acá, ¿sí? Y entonces eso es un triángulo isósceles, y ese es el área. Y así, estos son los ejemplos, son muy geométricos y me gustan mucho, pero encontramos un montón de argumentaciones de tipo infinitesimalista en los libros de ingeniería. Entonces, si uno está dando un curso de cálculo a estudiantes de ingeniería, como que decirles que estas son tonterías, pues es hacerles trampa, ¿no? O sea, ¿cómo decirles? Es que no es de y entre dx, es el límite de delta y entre delta x cuando delta x tiende a 0. No es un cociente, es el límite de un cociente, y eso en todos los libros lo vemos y lo vemos y lo vemos. Y bueno, resulta que acá se hace eso. Y eso es lo que van a estudiar los muchachos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿La que sigue, por favor? Bueno, entonces, nada más, voy a hacer un bosquejo rapidísimo del curso. Entonces, para empezar, en la educación siempre debió haber sido así, pero pues por muchas cuestiones políticas educativas que obedecen a políticas nacionales, las cosas están hechas y el profesor llega a dar un curso y nada más es de aquí, esto y esto, ¿verdad? Dime cuáles son los temas, qué libro quieres que utilice y cómo lo voy a llevar. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque a los autores de esos textos no les interesa si los que están enfrente son estudiantes de ingeniería o de física o de matemáticas. Lo que interesa es que se caigan con su cuerno, ¿verdad? Que se cooperen con el precio del libro, ¿verdad? Vendan y vendan y vendan. Por eso los libros antes eran enormes, ¿no? Porque el economista podía encontrar problemas de aplicación en economía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estaban llenísimos de teoremas y demás, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que un docente actualmente, al menos parcialmente, si no profundamente, lo menos superficialmente, debe de preguntarse esto antes de esto. Bueno, esto y esto tiene que ver con lo que acabo de comentar. ¿La que sigue, por favor? Y entonces, si partimos de eso, a la hora de llegar a los contenidos, pues uno tiene que decir, bueno, ¿por qué esos contenidos para este público? ¿Sí? Si yo sé que lo que tengo enfrente son estudiantes de ingeniería,
¿Por qué esos contenidos? Y entonces lo que yo he propuesto, en donde trabajo desde hace mucho tiempo, es que los contenidos y su presentación se deben de jerarquizar en función de dos cuestiones. Uno es la práctica profesional, es decir, la importancia relativa de los contenidos debería establecerse de acuerdo con su implicación en el ejercicio profesional del egresado. Es decir, debemos de contestar seria y responsablemente las preguntas del ¿para qué? Y cuando el alumno pregunta ¿y para qué quiero demostrar un límite?, uno debería de saber por qué y debería de contestarle al alumno por qué. Eso nunca se hace, por supuesto. Y en segundo, es muy difícil decir qué es lo que va a hacer un egresado. Es imposible. No es difícil, es imposible. Entonces uno puede más o menos imaginar a dónde va a terminar, a dónde se encuentran los recién egresados, los que tienen un poco más de tiempo, etc. Entonces es muy difícil esto, pero por lo mismo debe de ser contestado con mayor seriedad, mayor profesionalismo por parte de nosotros los docentes. Entonces, si yo sé que algo no es importante en la actividad profesional, bueno, sigo ahora, me bajo y me pregunto, ahora una segunda instancia es ver o determinar la importancia relativa de los contenidos de acuerdo a su implicación en el aprendizaje de los conceptos propios de las ciencias de la ingeniería y de la ingeniería aplicada, así como en el planteamiento, es decir, la modelación y solución de problemas propios de la ingeniería. Entonces, si yo, como más o menos bosquejé con esos poquitos ejemplos, yo sé cómo se utiliza, qué terminología se usa, cómo se utiliza la derivada por razón de cambio, cómo se utiliza el proceso de integración en la modelación, etc. Y así se hace en esos libros. Bueno, entonces también en ese sentido esto debe de ser importante. Pero si no, pues entonces no debe estar ahí. Yo tengo más de 30 años diciendo que los límites no deben estar ahí. Sin embargo, el límite es el concepto central de los textos de cálculo que no son el mío, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, entonces, con esa forma de pensar, de ver las cosas, ¿yo qué hago? Bueno, ¿qué necesito antes? Pues un pensamiento algebraico más o menos bueno. Perdón, aquí es al revés. Este es para acá y este es para acá. O sea, un buen, en la medida de lo posible, un buen lenguaje simbólico o algebraico, un buen lenguaje gráfico o geométrico, un buen lenguaje numérico o aritmético y el uso de la palabra, que está olvidadísimo en casi toda la educación, y debemos recuperar ese uso del lenguaje al comunicar pensamiento matemático. ¿El lenguaje natural? ¿Perdón? ¿El lenguaje natural? Sí, ajá. Y en lugar de límite, yo propongo estas cuestiones, o sea, más o menos recordar cuestiones de ecuaciones en dos variables, sus gráficas, o sea, curvas en el plano, y algo de aproximación polinomial, lo más intuitivo, no axiomático, no con rigor lógico, etcétera, a través de la serie geométrica y la serie binomial. Graficación de funciones y todo esto, que los alumnos sepan usar un software de graficación en el plano como GeoGebra. O sea, pues antes uno se esmeraba mucho por hacer los dibujitos lo mejor posible, pero a ver, hay de habilidades y a veces la figura que hace el profe, en lugar de ayudar, confunde más a los estudiantes. Y después de eso es lo que yo llamo aritmética y geometría con lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande.
Después vendría elementos de cálculo diferencial. Para mí, ¿qué es lo importante? Viendo lo que van a hacer más adelante en la escuela, lo importante sería esto: incremento diferencial y, en consecuencia, razón promedio de cambio y razón instantánea de cambio. Ojo, no, la derivada no debería ser la palabra clave. La palabra clave debe ser razón de cambio en una escuela de ingeniería. Luego, la aproximación lineal del incremento de la función, es decir, la serie de Taylor, problemas de razón de cambio y problemas de optimización. Para mí esto debería de ser, pero pues no. O sea, yo me veo obligado a meter por ahí algunas cosillas con las cuales no estoy al 100% de acuerdo, y sobre todo con el problema de la pandemia es bien complicado volverlos a meter en la solución de ese tipo de problemas. O sea, si antes de la pandemia resultaba difícil, ahora es más difícil todavía. Entonces uno, como profesor, no puede decir, es que esto debería de ser así, sí, pero las condiciones no están para eso. ¿La que sigue, por favor? Mientras que en cálculo integral, obviamente la operación de integración, pero sobre todo conceptualmente, no que sea superducho, que calcule 80.000 integrales o la que le pongan enfrente, y sí, en cambio, muy importante, el proceso de integración. Y como normalmente estos cursos se dan, yo imagino que lo mismo ocurre aquí, se dan al principio, cuando en las ciencias de la ingeniería no aparece. Por supuesto que hay una tendencia a que se vayan intercalando, o sea, que no aparezca toda la matemática por acá y luego toda la aplicación por acá. Eso no ha dado nunca buenos resultados. Y entonces, como por el momento, pues lo único que a lo que podría uno aspirar es a la aplicación del proceso al cálculo de medidas geométricas, o sea, longitud, área y volumen. Sí, por favor. Creo que ya. ¿Verdad? Esa es la última. Sí. Ok. Bueno, resulta sumamente complicado hablar de cuestiones muy prácticas, pero me comprometo a pasarle a la doctora Rosita algunos materiales, algunas cosas que he escrito por ahí, y incluso si alguien, no recuerdo el profesor que trabaja allá, pero le podría dar algunos libros de los que tengo para que los vean los profesores de aquí. ¿Sí? Y bueno, entonces, pues por el momento eso sería, espero que no haya sido tan aburrido, y eso sería todo. Gracias, doctor Ismael. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sí tengo una. Dos. Ismael, cuando se refiere cuando habla de operación de integración, ¿exactamente a qué se refiere? ¿Operación de integración? A definir primero, definir la integral o la integración como el proceso inverso de la diferenciación, no de la derivación. O sea, en una integral, si no aparece el simbolito diferencial, está incompleto. ¿Sí? Entonces, si la diferencial de x cuadrada es 2x diferencial de x, entonces la integral de 2x diferencial de x es x cuadrada más una constante. Esa es la operación. Y en el proceso es, yo quiero calcular una cantidad p, pero por su
irregularidad geométrica no la puedo no puedo decir cuál es. Podría decir si conozco la figura y si el material es homogéneo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces lo que hago yo es tomo un pedazo infinitamente pequeño. Vamos a suponer que queremos calcular la masa de una barra, ¿sí? Si la barra es homogénea, de hecho todas las barras son homogéneas, ¿no? O sea, si vamos a comprar una barra de acero en la ferretería, va a ser una barra homogénea y va a tener un cierto peso específico, y entonces yo sé que una barra de cierta longitud tiene un cierto peso y tal. Pero el problema se pone así, conviene plantearlo así, porque da lugar a la generalización de la integral. Entonces dice uno, si la masa no es constante, es decir, si el material no es homogéneo, entonces tomo un pedacito infinitamente pequeño de la barra de espesor diferencial de x, o sea, x va de 0 a la longitud de la barra, y entonces la masa de ese pedacito, no sé la masa del total, pero si la masa está definida para cada punto, es decir, hay una función de densidades, delta de x, entonces en ese pedacito infinitamente pequeño que yo tomé y que está en el punto de abscisa x, la masa de ese pedacito sería la densidad por diferencial de x. Y entonces la suma de todos los pedacitos de masa es la masa completa. Por eso se llama integral, porque es recuperar el valor de la cantidad entera. Entonces es la suma de todos los pedacitos, es la cantidad total, entonces la masa es la suma de los pedacitos de masa, es decir, es la integral de la diferencial de la masa. Como la diferencial de masa es la densidad lineal por dx, por la diferencial de x, entonces yo integro y lo único que necesito, por lo tanto, es saber cuál es la función de masa. Si yo sé cuál es la función de masa y sé usar una tabla de integrales o sé usar una calculadora que me haga las integrales, ya terminé. Y en eso específicamente, creo que casi con ese ejemplo me está abordando el proceso de integración en la modelación, o sea, está en el contexto que usted me habló. Sí, por ejemplo, hay un libro que a mí me pareció muy interesante, me parece que es el Tifler, de Física para Estudiantes de Ingeniería, y cuando habla del campo eléctrico, pone varios ejemplos, el de una línea infinita, el de una esfera, el de un anillo, el de un disco, y entonces dice, quieres calcular la cantidad E campo eléctrico, pero no sabes si se aplica a un punto, pero no si se aplica a cualquiera de esos elementos geométricos. Si lo primero que tienes que hacer es elegir adecuadamente tu diferencial de la cantidad geométrica. Por ejemplo, si vamos a calcular el campo eléctrico debido a un anillo, entonces dice, de un disco, puedes tomar anillos que crecen desde el radio cero hasta el radio total del disco. Tú llenas ese disco por medio de esos anillos infinitamente, de esos diferenciales de área sería en este caso, por un cierto espesor. Y entonces la diferencial de área, la diferencial del campo eléctrico va a estar en función de esa diferencial de área o de un diferencial de volumen, etc. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? En ingeniería, las integrales siempre van a ser cosas, o sea, una presión, un volumen, una fuerza, etc. Va a ser algo, y un pedacito infinitamente pequeño de esas cosas tendrán unidades. Entonces, cuando le damos a un alumno a integrar una lista de 20 integrales, ¿y qué es esto? Pues quién sabe. ¿Y qué unidades tiene? Pues quién sabe. Es más, muchas veces terminan los cursos pensando que
que no tienen unidades. Sí, porque O que la D no la puedo no escribirla. Sí, puedo escribir integral de x cuadrada, un tercio de x cúbica. No, es integral de x cuadrada diferencial de x. Porque la diferencial de un tercio de x cúbica es x cuadrada diferencial de x. Entonces, hay varias cositas ahí conceptuales que en el contexto tradicional, que no acepta lo infinitamente pequeño, pues están excesivamente rigurosas. Y en cambio, quitamos tiempo para hablar de otras que sí pudieran tener mayor sentido en un curso para estudiantes. Muy bien, pues. Inclusión de cálculo muy interesante, realmente yo voy muy de acuerdo con su idea, pero siempre le he dicho, tengo que tener más meterme de inmersión en esta manera, porque efectivamente en cálculo diferencial, en cálculo integral, hacer ejercicio de desarrollo de la técnica, bueno, de cierta manera sí tienen que tenerlo, pero pues que no sea el objetivo fundamental, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Ismael. Pues hasta aquí damos por terminado.